Y seguimos con Isaac Vidal. ¿Dónde está? Os presento a Isaac, nos va a hablar de micología, pero bueno, él es biólogo, es amante de las culturas indígenas y del conocimiento ancestral de las plantas de poder. Es fundador de la asociación Conexión Origen, tiene un máster en neurociencias y trabajó como coordinador del ensayo clínico del que nos han hablado Óscar y Gemma, de Compass Pathways. Y actualmente está buscando financiación para investigación relacionada con psicodélicos y trabaja como Project Manager en el Parque Científico de Barcelona. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero de todo quiero agradecer a la Sociedad Psicodélica el haberme invitado y el haber organizado este evento. Considero que es muy importante hacer este tipo de eventos y bueno, para mí es un placer estar hoy aquí. Mi nombre es Isaac, yo estudio biología y luego me especialicé en neurociencias precisamente por el interés que tengo por los psicodélicos y por saber cómo funcionan en la mente. A más, pues bueno, me considero un friki del cultivo de los hongos, hasta el punto que mis calcetines tienen dibujos de honguitos. Y bueno, el objetivo un poco de esta charla es pues transmitiros ese interés que tengo yo a todos vosotros por el cultivo de los hongos. Y bueno, os voy a explicar un poco el ABC del cultivo de los hongos, así a modo general, para que podáis vosotros hacer el cultivo en vuestra casa. Y bueno, si algún día pues también queréis llevar estos calcetines, pues sería perfecto. Entonces decidí titular esta presentación El mutualismo y el cultivo de los hongos, porque considero el mutualismo un término muy interesante y que tiene una bonita relación con los hongos. El mutualismo sería una interacción que se da entre diferentes organismos, diferentes especies, y que esta interacción lo que hace es pues, un beneficio para más especies. Algunos de los ejemplos clásicos, el que se da entre la anémona y el pez globo. El pez globo lo que obtiene es una defensa ante sus depredadores, y la anémona a su vez pues también obtiene una defensa ante sus depredadores. Otro ejemplo clásico es el que se da entre los polinizadores y las flores. Los polinizadores lo que obtienen es néctar y nutrientes de las flores, y las flores lo que obtienen es un mecanismo de dispersión de las esporas. Entonces yo lo que yo vengo a traer aquí, o mi idea, es que posiblemente exista también un mutualismo entre los hombres y los hongos a raíz de este cultivo, ¿no? Es decir, que los humanos obtendríamos pues alimento, medicinas, por supuesto, estos áteros de conciencia de los hongos, y los hongos lo que obtendrían de nosotros pues sería pues tener mayor reproducción y mayor éxito evolutivo. Entonces quiero traer un último ejemplo de mutualismo, que es el que se da entre estas hormigas y este hongo. Aquellos que a lo mejor habéis tenido ocasión de viajar por climas tropicales, pues posiblemente os habéis encontrado con una autopista de hormigas que llevan pues en su lomo unas hojas cortadas. Pues lo que hacen estas hormigas es llevarle estas hojas al hongo para que el hongo descomponga estas hojas y alimentarse de las hojas. Y las hormigas lo que hacen es alimentarse del propio hongo al que están alimentando. Puede ser una relación algo maquiavélica, pero realmente es un mutualismo muy estricto que ambas especies necesitan para sobrevivir. Entonces yo lo que quiero ilustrar aquí es que a lo mejor nosotros deberíamos ser un poco como estas hormigas y cultivar nosotros también estos hongos pues para alimentarnos, bueno, para aprovecharnos de ellos y que los hongos pues tuvieran ese beneficio de mayor reproducción. Quiero aprovechar la ocasión también pues, bueno, para decir que para mí la interacción que tenemos que tener con los psicodélicos no debe ser una transacción, sino que más bien debería ser una relación propiamente dicha. Es decir, que no solo consumamos los psicodélicos, sino que nosotros les aportemos algo a ellos también, ¿no? Entonces, para mí, la mejor forma de tener esta relación es pues, cultivar nosotros las plantas, pues, cultivar los hongos, y evidentemente pues, tener una conciencia medioambiental y cuidar del planeta para que puedan seguir creciendo estos bonitos psicodélicos. Y bueno, para entrar ya en materia, pues y sin querer aburriros mucho sobre el ciclo biológico de los hongos, creo que es importante tener unas nociones básicas del ciclo de los hongos para acabar de integrar un poco como lo que viene a ser el cultivo de los hongos. Entonces he puesto aquí a la derecha en el ciclo biológico de las plantas, pues considero que quien más o quien menos conoce pues, el ciclo de las plantas y bueno, nos puede ayudar un poco a entender por analogía el ciclo de los hongos. Por ejemplo, las esporas vendrían a ser como la semilla de las plantas. Entonces, la espora cuando germina genera unos filamentos muy finos que se llaman hifas. Estas hifas en su conjunto se llamarían micelio. Entonces, muy importante, el micelio lo que vendría a ser sería como la planta, es decir, el micelio es todo el individuo. Y cuando las condiciones ambientales son favorables, pues la planta hace una flor y luego un fruto. De la misma manera, cuando las condiciones ambientales son apropiadas para los hongos, pues también desenvolupan
una seta. Esta seta sería como la fruta de la planta, es decir, es el órgano reproductor que es el que se encarga de hacer las esporas y dispersar las esporas. Entonces, para acabar de integrar un poco esta idea del cultivo de del ciclo biológico, deciros que el ser más vivo grande del mundo es precisamente un hongo, que vendría a ser como estas 975 hectáreas de micelio. Es decir, todo el micelio vendría a ser todo el mismo individuo, que cuando fructifica, pues genera todo en el Parque Nacional, pues estas bonitas setas. Entonces, para resumir el ciclo biológico, lo podemos resumir en dos partes, que vendría a ser la incubación y la fructificación, que es en lo que nos vamos a centrar nosotros ahora para el cultivo. Cada una de estas dos etapas pues, necesitan unas condiciones determinadas para darse. De la misma manera, pues cada hongo pues, también depende de unas condiciones determinadas para su cultivo, pero así a grandes rasgos, la incubación pues, necesita unas temperaturas altas y elevados nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando se disminuyen los nutrientes, entonces el hongo lo detecta y lo que hace es generar esta seta precisamente pues, para dispersar las esporas y poder colonizar más ambientes que estén más ricos en nutrientes. A más, si también bajamos la temperatura, aumentamos el oxígeno, incrementamos la humedad, pues favorecemos la aparición de la seta o el proceso de fructificación. Vale, pues ¿por dónde empiezo mi cultivo? Pues podemos empezar el cultivo a partir de tres partes del hongo. La seta, las esporas y el micelio. Respecto a empezar con la seta, pues la replicación con seta es un poco más compleja y se necesita algún tipo de instrumental más concreto, más específico, con lo cual no voy a entrar en materia. Pero podemos encontrar tanto esporas como micelio por internet. Las esporas vienen en unos viales o en jeringas y el micelio pues vendría a ser el pan de cultivo típico, al menos para mí. Lo primero, bueno, una vez tenemos ya nuestro hongo, pues tenemos dos tipos de nutrientes, por decirlo de una manera. Tenemos los medios nutritivos comerciales, que son los que se usan en laboratorios y que, bueno, también se necesita un instrumental más técnico y tampoco voy a entrar en detalle. Pero en segundo lugar tenemos los sustratos. Entonces, en función del hongo que queramos cultivar, podemos usar un sustrato u otro. Por ejemplo, si queremos cultivar hongos que crecen en madera, como podría ser la melena de león, pues necesitamos usar unos pellets hidratados. Sin embargo, la gran mayoría de hongos pues, crecen muy bien en grano. Algunos ejemplos pues, es el centeno y el arroz. Posiblemente el cultivo más típico para empezar y más sencillo es el que se conoce como PFTEC, que básicamente es una parte de harina de centeno, 2 de agua y 2 de vermiculita. La harina de centeno sería como la fuente de carbono o la energía, y la vermiculita es un mineral que lo que hace es retener humedad y a más pues también le daría consistencia al cultivo. Lo que tenemos que hacer es pues, homogeneizar muy bien estas tres partes y las ponemos en un recipiente. De recipientes, pues bueno, hay de muchos tipos. El más típico para el cultivo de los hongos vendrían a ser estas bolsas que tienen un filtro de 0,2 micras. Estos filtros pues favorecen el intercambio gaseoso y facilitan o aumentan la velocidad del cultivo del micelio. Sin embargo, bueno, también podemos usar algún recipiente de vidrio reciclado al cual le podemos hacer pues, algunos agujeritos y ponerle algún filtro. Algunos filtros que se usan es, por ejemplo, el perlón, que es un filtro que se utiliza en las peceras. Pero si no queréis complicaros con filtros, sirve perfectamente un frasco de vidrio. Entonces, cuando tenemos ya nuestro substrato en el recipiente, lo que tenemos que hacer es autoclavarlo. Esto vendría a ser a esterilizar nuestro substrato. Pero claro, hay que tener en cuenta que tanto en el medio, como en el agua, como en los substratos, están plagados de contaminantes, tanto de bacterias, esporas, hongos, y a nosotros lo que nos interesa es tener este substrato completamente limpio, para que luego cuando nosotros inoculemos con el hongo de interés, pues realmente solo crezca este hongo. Podemos hacerlo pues, de dos maneras, o bien nos compramos un autoclave que valen entre 10.000 y 30.000 euros y autoclavamos en 20 minutos, o bien usamos la olla a presión de nuestra abuela, que es lo que hago yo, y autoclavamos pues, en 1 hora y media. Entonces, vale, tenemos ya nuestro substrato estéril y entonces lo que tenemos que hacer es inocular con nuestro hongo de interés. Desde las esporas, pues como vienen en viales o en jeringas, simplemente es inocular pues estas esporas en el substrato, y si partimos desde un pan, pues lo que hacemos es desmenuzar este pan de cultivo y lo introducimos en nuestro substrato estéril.
Claro, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando vayamos a inocular vamos a abrir esos frascos y estas bolsas y evidentemente el entorno está plagado de contaminantes. Entonces lo que tenemos que hacer es generar un entorno estéril. Para generar un entorno estéril pues hay varios métodos. Uno de ellos es construirse una glove box, que vendría a ser pues una caja de plástico en la cual hacemos unos agujeros y les ponemos unos guantes de cocina. Rociamos el interior con lejía y alcohol y más o menos tendríamos un ambiente estéril o más bien aséptico. Otra manera es a través de una fuente de calor. La fuente de calor lo que hace es, pues, en un diámetro, en una área de 30 centímetros de diámetro más o menos, tendríamos esa zona completamente estéril y podríamos trabajar en esa zona. Hay dos maneras de hacerlo. Bueno, comprando un Beck Bunsen o bien con un fogonet, en castellano camping gas, y, y luego pues también podemos usar una campana de flujo laminar que vendría a ser pues la forma más profesional, por decir de una manera, o la más eficiente. Evidentemente, pues bueno, el material de laboratorio cuesta mucho, pero si eres un friki como yo, de los que lleva calcetines, pues te puedes hacer tú una campana de flujo laminar casera. Esto vendría a ser pues comprarse un filtro EPA de 0,2 micras y luego pues una turbina o un motor y el chasis. O sea, ¿cómo funciona una campana de flujo laminar? Así resumidamente. Tenemos nuestra turbina que lo que hace es generar un flujo de aire que pasa a través del filtro EPA. Entonces el aire resultante a través de este filtro es un aire estéril. O sea, tienes toda una zona de trabajo en la cual pues tienes las condiciones de esterilidad que a ti te interesan. Una vez tenemos inoculado ya nuestro medio, lo que tenemos que hacer es pasarlo a incubar. Como ya he dicho, hay pues muchas especies y cada especie pues necesita unas temperaturas determinadas de incubación. Por decir un ejemplo así, podríamos usar el psilocibes, serían 27 grados. Entonces el substrato lo tenemos que poner en una incubadora. Para ello, pues necesitamos construirnos una incubadora. Hay muchas maneras y métodos de hacer incubadoras, más profesionales o más humildes. Yo recomiendo que para empezar, pues construirse una estructura con un aislante térmico, una manta térmica de reptiles, la cual la conectaríamos a un termostato con sonda. Termostato lo que haría es que cuando la temperatura no sea la target o la diana, en este caso 27 grados, pues se activaría y cuando se pasan de estos 27 grados, entonces no se desactiva, manteniendo así una temperatura constante. Cuando pasan 3 semanas o 4, también dependiendo de la cantidad de substrato que tenemos, pues ya vemos que nuestro micelio empieza a colonizar pues, el substrato. Una vez tenemos ya todo el substrato colonizado, tenemos que pasar a la fase de fructificación. Para ello lo que tenemos que hacer es favorecer esas condiciones de fructificación que he explicado antes, como por ejemplo pues bueno, bajar la temperatura, incrementar el oxígeno e incrementar la humedad. Hay muchas maneras de hacer la fructificación. Yo os voy a explicar la que yo considero que es más sencilla y que da buenos resultados, que se llama caching, que consiste en desmenuzar nuestro substrato colonizado en una bandeja o en un tupper. Entonces lo que hacemos es poner una fina capa de vermiculita, que sería como un substrato sin nutrientes, que favorecería esa fructificación debido a que no tiene nutrientes. A más, pues también lo tenemos que poner en una fructificadora con las condiciones de fructificación. La fructificadora más sencilla sería pues una caja de plástico de chinos y entonces pues lo que tenemos que hacer es poner esta fructificadora en diferentes condiciones. Para psilocibes, pues las condiciones de fructificación serían de 23 grados. Podemos usar también una manta térmica y un termostato para generar esas temperaturas. Luego un 80% de humedad, que para conseguir esta humedad pues rociaríamos el interior de la fructificadora con un spray con agua destilada. Luego hay que ventilar para incrementar ese oxígeno y lo ideal para ventilar sería ventilar entre 3 y 5 veces al día. Y por último, pues también es importante una fuente de luz para que el hongo sepa hacia dónde crecer. Cuando ya ha pasado ya entre 2 y 3 semanas, pues empezarían a salir ya nuestros queridos honguitos. Por ejemplo, para la gírgola, la temperatura de fructificación es de 19 grados, pero para la incubación de los hongos y los cibes es de 23 grados. Todos los hongos necesitan en humedades muy altas, de 80%, y sobre todo un elevado también intercambio gaseoso
de oxígeno y CO2. Por último, pues toca la parte más bonita, que es la recolección. Cuando se trata de psilocibes, el mejor momento para recolectar los psilocibes es cuando el velo se abre. El velo vendría a ser esta lámina de color blanco que se ve en este hongo de la izquierda, y cuando se abre, que es el hongo de la derecha, pues sería el momento más idóneo para recolectar los hongos. Lo más aconsejable pues es luego secarlos para poderlos conservar después. Hay muchas maneras de secarlos, pero sobre todo lo que se necesita es oscuridad, aireado y seco. A más pues también se puede acompañar, por ejemplo, con gel de sílice que absorbe la humedad, o directamente podemos poner nuestros hongos en un deshidratador de alimentos. Entonces, una vez están secos, que para saber si el hongo está bien seco, se dice siempre que el hongo debe partirse y hacer el ruido como una galleta para saber que está bien seco. Entonces, cuando está bien seco, pues lo debemos ya pues, conservar a 4 grados. Y bueno, pues hemos llegado al final. Espero que hayáis aprendido un poco del cultivo general del cultivo de los hongos. La verdad es que se puede complicar muchísimo más, porque se pueden hacer también, pues mejorar las incubadoras, las fructificadoras. Y bueno, deciros que hay varios grupos de personas que están interesadas en hacer un taller un poco más práctico. Entonces, si alguno de vosotros está interesado, pues bueno, me puede escribir. Y bueno, podemos intentar de organizar algún pequeño taller más práctico para pues cultivar gírgolas o melena de león, o incluso pues bueno, algún hongo bioluminiscente, que son muy interesantes. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. No te vayas, no te vayas. Bueno, ojo spoiler. Bueno, creo que esto del taller de setas va a pasar pronto. Con Estamos hoy expandiendo el micelio. Perfecto. Y it's happening. Como vamos bien de tiempo, qué bien, creo que tu charla ha sido bastante técnica y debe haber... Seguro que hay preguntas, yo con gusto. Creo que debe haber muchas preguntas. Así que bueno, Perfecto. Tenemos 5 o 10 minutitos si queréis lanzarle alguna pregunta. Con gusto. ¿Nerdy? Por ahí hay uno. Sí, bueno, han entrado ganas de correr a casa para hacer unos cambios con mis hongos que están creciendo ahí. Pero una pregunta sobre la última parte, el gel sílica que has puesto aquí, es azul y no, es verdad, ¿puedes usar los dos tipos? Sí, claro, sí. Yo pensaba que solo se puede usar el naranja. No, yo he usado blanco, azul y el naranja. Lo que pasa es que el azul creo que era más bonito para la presentación y puse el azul, pero es válido, yo creo también, sí. Vale, ok. Bueno, perfecto. Muchas gracias. A ti. ¿Tienes una pregunta? Hay una pregunta de... Vale, bueno, toma, léela. ¿Preguntas de streaming? Uy, qué bien. Alberto Rivas pregunta, ¿el calor de un deshidratado no afecta al contenido en psilocibina de una seta? Claro, lo que hay que hacer es realmente regular esa temperatura de secado. Por ejemplo, lo más idóneo sería que fueran unos 23 grados para secarlo. Evidentemente, si te excedes, sí que la psilocibina se degrada. Luego también es muy importante, hablando sobre la conservación de la psilocibina, en conservarlo a 4 grados, porque hay gente que los conserva también a menos 20, y eso en algunos estudios pues ha indicado que realmente la mejor forma para conservarlos es a la nevera. Y bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que realmente si lo pones a 20, 23 grados realmente no va a afectar a la degradación de la psilocibina. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿No seáis tímidos? Pero has dicho que congelar las setas es mala cosa. Sí, exacto. Había un estudio interesante, no me acuerdo ahora de quién era, que comparaba precisamente la concentración de psilocibina después de diferentes procesos de conservación. Sí. Y el que se veía más óptimo era realmente el que se había conservado a 4 grados. Okay. Y eso se hacía en el estudio, conservarlo a 4 grados, a menos 20 y a temperatura ambiente. Y luego pues analizaban la concentración de psilocibina viable que había, y se veía que realmente la forma más óptima era de 4 grados. Aunque es durante meses. Sí, exacto. Okay. No sé bien cuánto es el tiempo óptimo de conservación, porque bueno, hay gente que opina una cosa y otra, pero bueno, yo creo que la mejor manera sí que es a 4 grados.
Ok, secos. Secos, sí, claro. Evidentemente es muy importante que estén secos antes de ponerlo a la nevera, que hagan ese crack de galleta. Sí. Gracias. Otra pregunta también de Darío Cáceres. Pregunta, ¿algo más sobre la conservación, tiempo y medios en tinturas? Buah, lo siento, no sé sobre las tinturas, la verdad. Yo sí que lo que sí que he hecho algunas veces es conservarlo en miel, que para mí es de las mejores maneras de conservación a través de la miel. Y porque, bueno, aparte de que también luego es muy práctico porque tú tienes la miel y te puedes hacer cucharadas de miel y, bueno, ya sabemos luego lo que pasa. Vale. Y también otra pregunta de Alberto. Comentas sobre la conservación en nevera, jarro de cristal, plástico, bolsa de papel. También para conservar el líquido con las esporas, idealmente en la nevera también, ¿verdad? Esporas en nevera siempre, y porque tú piensas que tú lo pones en el congelador, al congelarse piensa que se petarían las células, ¿sabes? De las esporas, a no ser que uses un anticongelante como DMSO o algún tipo de congelantes, que no es lo más apropiado, se petarían las esporas. Y la otra pregunta era... Bueno, sobre la conservación en Ah, sí, nevera, jarro de cristal, plástico, bolsa de papel. yo lo hago en cristal, la verdad, sí. En cristal. Vale. También Sebastián Arbeláez comenta, en un cristal hermético, ¿cuánto tiempo podría conservarse? A ver, yo soy de los que dice que hasta un año en nevera la psilocibina sigue siendo viable, pero también depende mucho de la concentración de psilocibina que tenga, de cómo has hecho el secado. Realmente hay como muchos factores y variables que afectan luego a la concentración de psilocibina que tienes posteriormente. Pero yo creo que en un año pueden estar viables. Gracias. A ti. ¿Las esporas cuánto duran? Yo creo que no tienen mucha viabilidad, o sea, contra antes las siembres o las inocules muchísimo mejor, porque sí van perdiendo bastante viabilidad. Entonces lo más óptimo es situar, lo ideal es, por ejemplo, que tú recolectes tú propiamente las esporas desde el sombrero, las diluyas con suero fisiológico y que directamente ya las inocules. Lo que, claro, tú cuando compras los viales de esporas no sabes tampoco cuándo han sido recolectadas esas esporas y cuándo no. Entonces yo soy de los que piensa que contra antes las inocules mejor, porque sí que es verdad que van perdiendo viabilidad. No te sé decir cuánto es el tiempo de viabilidad, pero haberte respondido. Y luego me aparece entonces que, por ejemplo, los panes yo puedo usarlos para Por supuestísimo. pegar los panes. Por supuestísimo, de hecho es la mejor manera de hacerlo, porque ya tienes el micelio en crecimiento y en expansión, entonces tú pones ese trocito de micelio en otros nutrientes y ya te crece mucho más rápido. Tú piensas que si empiezas desde espora, pues hay todo un proceso también de germinación, es mucho más lento. Lo ideal es hacer grain to grain, que se dice, entonces de grano a grano. ¿Otra pregunta aquí? Dos preguntas. Venga. De usar los panes, ¿cuál es el proceso? Aunque ya nombraste algo. Y la diferencia entre el uso de las setas frescas o secas. Te respondo a la segunda primero. Si las consumes frescas, pues tienes mucha más concentración de psilocibina y entonces hay que tomar menos, porque son mucho más fuertes. Si tú las conservas luego, también pierden peso y evidentemente pues también están perdiendo un poco de psilocibina. Claro, porque se oxida, ¿no? Entonces, si tú te las tomas frescas, pues tienes tanto la psilocibina como, ¿cuál era la otra? La psilocina. Y entonces, pues si te las tomas frescas, tienes estas dos triptaminas y pues el efecto es más fuerte. Y la primera era cómo funciona con los panes, Los panes. ¿verdad? Pues con los panes directamente lo que tienes que hacer es disgregarlos. Los disgregas y los pones tú, por ejemplo, en los diferentes otros sustratos que tengas. Y sí, y ya está. ¿O alguna cosa más? Sí, es que yo no he entendido que cuando has dicho lo de disgregarlo, Claro. la capa fina de... Bueno, claro, eso es cuando fructificas, porque tú puedes hacer dos cosas. Hacer la incubación, que si tú quieres hacer la incubación desde el pan, lo disgregas y lo pones en tu nuevo substrato nuevo. Pero si quieres expandir el cultivo, pero si tú lo que quieres hacer es fructificar, es decir, que ya te salgan las setas, una de las maneras de hacerlo es disgregar todo lo que viene a ser ese cultivo ya colonizado y le pones una fina capa de vermiculita, que viene a ser lo que se llama el caching. Porque eso lo que te hace es como que el hongo le faltan nutrientes, y como le faltan nutrientes, como he dicho antes, pues es como un input de, oh, vaya, tengo que hacer una seta para colonizar nuevos substratos. Entonces fructifica el hongo.
Vale, otra pregunta por aquí. Hola, muchas gracias por la charla. Gracias. Ha sido muy interesante. Yo tengo una pregunta sobre concentración de psilocibina. ¿Sabes si hay diferencias de concentración de psilocibina en diferentes partes de hongo y dentro diferentes hongos de la misma cosecha y diferentes cosechas? Si hay algunos resultados. Por supuesto, por supuesto. La verdad es que, por ejemplo, se dice que hay más en la cabeza que en el tallo. Y luego también el momento, por eso he dicho lo del momento óptimo de recolectar las setas, viene a ser cuando se abre el velo, porque es en el momento en el cual hay más psilocibina en el hongo. Una vez ya abierto el velo y el hongo sigue creciendo, lo único que está haciendo el hongo es hincharse de agua, con lo cual pues la psilocibina se está diluyendo, por decirlo de una manera. Y luego también entre lotes o entre cultivos también varía muchísimo, porque también depende tanto de las condiciones ambientales como también de los sustratos que has usado. Si tú quieres, por ejemplo, tener unas setas, un lote de setas homogéneo en psilocibina, lo que tienes que hacer es pues, un control de calidad perfecto, siempre hacer los mismos sustratos y luego también tener unas condiciones ambientales siempre las mismas. Si tú consigues que siempre las condiciones ambientales no fluctúen y además el substrato siempre es el mismo, posiblemente la concentración de psilocibina vaya a ser la misma. Ok, claro. ¿Y hay algunas pistas cómo aumentar la cantidad de psilocibina a Claro, través de claro, estas, obviamente. Le puedes, humedad, le puedes temperatura? añadir el triptófano, por ejemplo, a los substratos o al medio, porque es un precursor de la psilocibina. Si tú añades el triptófano en los medios, claro, eso ya es más técnico, porque lo has de hacer con placas de agar o cultivos líquidos, pero si tú le añades el triptófano, pues va a tener mucha más psilocibina. Este es uno de los métodos. Y otros estudios o métodos que hay es poner menos luz. Hay algún estudio interesante que si les pones menos luz van a tener más concentración de psilocibina. El por qué no lo sé, pero hay algunos datos de estudios que parecen indicar eso. A ti. ¿No hay más preguntas? Vale, pues muchas gracias. Nada, vosotros.